Propuesta Constitución Política de la República de Chile, año 2022. Constitución Política de la República de Chile. Preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Artículo número 299, inciso primero. Las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional y son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional conforme a la política de defensa nacional. Inciso segundo. Estas deben incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con respecto al derecho internacional y a los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Inciso tercero. Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Inciso cuarto. Las instituciones militares y sus integrantes están sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. No pueden pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a la huelga ni postularse a cargos de elección popular. Inciso quinto. El ingreso y la formación de las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio en el modo que establezca la ley. La educación militar se funda en el respeto a los derechos humanos. Inciso sexto. La ley regulará la organización de la defensa y su institucionalidad, su estructura y empleo conjunto, sus jefaturas, su mando y la carrera militar. Artículo 300. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno, según establece el derecho internacional, o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en la Constitución. Inciso segundo. La declaración y renovación de los estados de excepción constitucional respetará los principios de proporcionalidad y necesidad y se limitarán respecto de su duración, extensión y medios empleados a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional. Artículo número 301. El estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional y el estado de sitio en caso de conflicto armado interno serán declarados por la presidenta o el presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. Inciso segundo. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta dentro del plazo de 24 horas, contadas desde el momento en que la Presidenta o el Presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse por la mayoría de sus miembros, aceptando o rechazando la proposición. En su solicitud y posterior declaración se deberán especificar los fundamentos que justifiquen la extrema necesidad de la declaración, pudiendo el Congreso y la Cámara solamente introducir modificaciones respecto de su extensión territorial. Si el Congreso y la Cámara no se pronuncian dentro de dicho plazo, serán citados por el solo Ministerio de la Constitución a sesiones especiales diarias hasta que se pronuncien sobre la declaración. Inciso tercero. Sin embargo, la Presidenta o el Presidente de la República, en circunstancias de necesidad impostergable y solo con la firma de todas sus ministras y ministros, podrá aplicar de inmediato el estado de asamblea o de sitio mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones se pronuncien sobre la declaración. En este caso, solo podrá restringirse el ejercicio del derecho de reunión. Inciso cuarto.
Por la declaración del estado de asamblea, la presidenta o el presidente de la República estará facultado para restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer de requisitos de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Inciso quinto. La declaración de estado de sitio no podrá extenderse por más de 15 días sin perjuicio de que el presidente o la presidenta de la República solicite su prórroga, para lo cual requerirá el pronunciamiento conforme de 4/7 de las diputadas y diputados y representantes regionales en ejercicios para la primera prórroga, de 3/5 para la segunda y de 2/3 para la tercera y siguientes. Inciso sexto. Por la declaración del estado de sitio, la presidenta o el presidente de la República podrá restringir la libertad de circulación y el derecho de asociación. Podrá además suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. Inciso séptimo. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de conflicto armado internacional, salvo que la presidenta o el presidente de la República disponga su término con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones retiren su autorización. Artículo 302, inciso primero. El estado de catástrofe en caso de calamidad pública será declarado por la presidenta o el presidente de la República. La declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no podrá ser mayor a 30 días. Solo con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados podrá extenderse más allá de este plazo. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo anterior. Inciso segundo. La presidenta o el presidente de la República estarán obligados a informar al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas. Inciso tercero. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata de la jefa o del jefe de estado de excepción, quien deberá ser una autoridad civil designada por quien ejerza la presidencia de la República. Esta autoridad asumirá la dirección, supervigilancia de aquellas zonas con las atribuciones y deberes que la ley señale. Inciso cuarto. La presidenta o el presidente de la República podrá solicitar la prórroga del estado de catástrofe, para lo cual requerirá la aprobación en sesión conjunta de la mayoría de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Inciso quinto. Por la declaración del estado de catástrofe, la presidenta o el presidente de la República podrá restringir la libertad de circulación y el derecho de reunión. Podrá asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Artículo número 303. Inciso primero. Los actos de la presidenta o del presidente de la República o de la jefa o del jefe de estado de excepción que tenga por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que suspendan o restrinjan. Inciso segundo. El decreto de declaración deberá indicar específicamente las medidas a adoptarse en razón de la excepción, las que deberán ser proporcionales a los fines establecidos en la declaración de excepción y no limitar excesivamente o impedir de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido en esta Constitución. Los estados de excepción constitucional permitirán a la presidenta o el presidente de la República el ejercicio de potestades y competencias ordinariamente reservadas al nivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera. Inciso tercero. Todas las declaratorias de estado de excepción constitucional serán fundadas y especificarán los derechos que van a ser suspendidos, así como su extensión territorial y temporal. Inciso cuarto. Las Fuerzas Armadas y Policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la jefa o del jefe de estado de excepción a cargo. Inciso quinto. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán bajo ninguna circunstancia prolongarse más allá de su vigencia. Artículo 304, inciso primero.
La ley regulará los estados de excepción, su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procederán a adoptar bajo ellos, en todo lo no regulado por esta Constitución. Dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales, ni los derechos ni las inmunidades de sus respectivos titulares. Inciso segundo. Asimismo, esta ley regulará el modo en el que la presidenta o el presidente de la República y las autoridades que éste encomiende rendirá cuenta detallada, veraz y oportuna al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas y de los planes para la superación de la situación de excepción, así como de los hechos de gravedad que hubieran surgido con ocasión del estado de excepción constitucional. La omisión de este deber de rendición de cuentas se considerará una infracción a la Constitución. Artículo número 305, inciso primero. Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una comisión de fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados de composición paritaria y plurinacional integrada por diputados y diputados, por representantes regionales y por representantes de la Defensoría del Pueblo, en la forma que establezca la ley. Dicho órgano deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos humanos, y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley. Inciso segundo. Los órganos del Estado deben colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos por la Comisión para el desempeño de sus funciones. En caso de que tomen conocimiento de vulneraciones a lo dispuesto en esta Constitución o la ley, debe efectuar las denuncias pertinentes, las cuales serán remitidas y conocidas por los órganos competentes. La ley regulará su integración y funcionamiento. Artículo 306. Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, tanto en su mérito como en su forma. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones conforme a la ley.